El 10 de mayo de 1989, en Nashville, Tennessee, George Darden, un concejal de la ciudad, había presentado una resolución pidiendo a la ciudad que construyera una plataforma de aterrizaje para objetos voladores no identificados. Sí, ovnis. Eso estaba pasando porque sencillamente la gente estaba informando de que veía en el cielo muchas naves espaciales y que algunas incluso aterrizaban. Y Darden dijo, ¿por qué vas a rechazar estas creencias aunque te parezcan lunáticas si son las creencias mayoritarias? Al fin y al cabo me debo a mi pueblo, a mi electorado. George Darden no era un payaso. Estaba planteando nada menos lo que los filósofos denominan el problema del conocimiento. Es decir, ¿cuál es el estándar correcto para distinguir las pocas creencias verdaderas de las muchas falsas? ¿Y quién debería establecer ese estándar? A la pregunta central de cómo separar las verdaderas creencias de las creencias irracionales, hay 5 principios, 5 formas de enfocarlo, que no son las únicas, ni mucho menos, pero sí que son las más importantes que se deben tener en cuenta y que quizás George Darden no tuvo en cuenta. Primera, principio fundamentalista. Aquellas personas que conocen la verdad deben decidir quién tiene la razón. Principio igualitario simple. Todas las creencias de las personas sinceras tienen el mismo derecho a ser respetadas. Principio igualitario radical. Es como el principio igualitario simple, pero las creencias de las personas de las clases o grupos históricamente oprimidos tienen una consideración especial. Principio humanitario. Cualquiera de las anteriores, pero con la condición de que la primera prioridad sea no causar daño. Principio liberal. El control de cada uno de ellos a través de la crítica pública es la única forma legítima de decidir quién tiene razón. Pues bien, de todos estos principios, solo el último es el aceptable. Solo el último principio debería ser aceptado por Darden. Y esto está sucediendo porque las nociones de que la ciencia es opresión y la crítica es violencia, de que la regulación central del debate y la investigación se están convirtiendo en una especie de respetabilidad, todo cubierto de un gran disfraz humanitario, donde uno se pregunta realmente cuál es la fina línea que distingue la tolerancia, el respeto y la condescendencia. Todo ello, ya digo, está alimentando un viejo principio precisamente de la Inquisición. Es decir, la gente que tiene opiniones erróneas e hirientes debe ser castigada por el bien de la sociedad. No tenemos un nombre para el sistema intelectual liberal, cuyas actividades van desde la física a la historia o el periodismo incluso, pero a mí me gusta usar el término ciencia liberal que saqué de este libro. La ciencia liberal tiene más o menos 2 reglas básicas. Primera, la regla del escepticismo, es decir, nadie tiene la última palabra. Ninguna idea, por muy sabia y perspicaz que sea su preponente, puede pretender estar exenta de críticas de nadie, por muy estúpido y sucio que sea el crítico. Una declaración se establece como conocimiento solo si puede ser desacreditada y solo en la medida en la que resista los intentos de desacreditarla. Esto es más o menos lo que el gran filósofo de la ciencia del siglo XX, Popper, y sus seguidores han llamado principio de la falsación. La ciencia es distintiva no porque pruebe afirmaciones verdaderas, sino porque busca de manera sistemática refutar las falsas. En la práctica, por supuesto, a veces es difícil, si no imposible, decir si una afirmación dada es falsable o no, pero lo que cuenta es la forma en la que la regla nos dirige a tratar de actuar. Si no se intenta comprobar las ideas tratando de refutarlas, entonces no se está practicando la ciencia. Segundo principio, la regla empírica. Nadie tiene autoridad personal, nadie tiene derecho a opinar simplemente sobre la base de quién es. Una afirmación se establece como conocimiento solo si el método utilizado para comprobarla da el mismo resultado, con independencia de la identidad del verificador y de la fuente de la declaración. Da igual que sean millones de personas opinando lo mismo porque han visto lo mismo. Eso no importa. Quién eres no cuenta. Las reglas se aplican a todo el mundo con independencia de la identidad y de la cantidad, con el añadido de que igualdad de oportunidades no es igualdad de resultados. Hay un gran abismo entre la igualdad de acceso a un sistema de creación de conocimientos y la igualdad de resultados del mismo. Es decir, que no
todo el conocimiento es igual, sino que todo el conocimiento debe exigírsele los mismos procedimientos. La línea de pensamiento igualitaria sostiene que, dado que cualquier estándar de verdad es parcial y político, el estándar de nadie debería obtener privilegios especiales, sino que todos deberían ser iguales, es el estándar al que debemos aspirar. Tener ideas incorrectas nunca es un crimen, pero simplemente tener creencias nunca es tener conocimiento. Uno de los ejemplos más preocupantes de este malentendido es el caso de Edward versus Aguilar, cuyo ataque al liberalismo intelectual fue suscrito por dos magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El estado de Luisiana había aprobado una ley, la Ley de Tratamiento Equilibrado de la Creación Ciencia y la Evolución Ciencia en la instrucción de las escuelas públicas, que exigía que en cualquier lugar de las escuelas públicas donde se enseñara la teoría de la evolución, debería enseñarse también el creacionismo científico. La ley no exigía que se enseñara ninguna de las dos, solo que si se enseñaba una, también debía enseñarse la otra. Los patrocinadores del proyecto de ley consideraban que se estaba adoctrinando a los estudiantes con una visión única y discutida de cómo el ser humano llegó a ser un ser humano. Por lo tanto, exigían que se presentaran las pruebas de ambas partes si se abordaba el tema. En la ciencia liberal no hay positivamente ningún derecho a que las opiniones de uno, por muy sinceras que sean tomadas en serio como conocimiento. Todo lo contrario, la ciencia liberal no es otra cosa que un proceso de selección cuya misión es probar las creencias y rechazar las que fracasan. Un régimen intelectual liberal dice que si quieres creer que la luna está hecha de queso verde, por ejemplo, pues bien, pero si quieres que tu creencia sea reconocida como conocimiento, hay algunas cosas que debes hacer. Debes correr tu creencia a través del juego de la ciencia para comprobarla. Y si tu creencia pierde, no será incluida en los textos científicos. Probablemente ni siquiera será tomada en serio por la mayoría de los intelectuales respetables. En una sociedad liberal, el conocimiento es el consenso crítico de una comunidad descentralizada de intelectuales. ¿Y quién decide cuál es el consenso crítico de la realidad? La sociedad crítica lo hace discutiendo sobre sí misma. Es por eso que los estudiosos dedican tanto tiempo y energía a estudiar la literatura, es decir, a evaluar el consenso hasta ahora, la literatura científica. Luego discuten sobre sus evaluaciones y el proceso es largo y arduo, pero bueno, ahí está, es un proceso. La libertad académica se vería pisoteada en lugar de avanzar, por ejemplo, exigiendo que las universidades financiadas por el Estado pongan a creacionistas en sus facultades de biología o den a los afrocentristas espacio de refutación en sus revistas. Cuando una legislatura estatal o un comité de planes de estudio o cualquier otro órgano político decreta que algo en particular es o tiene igual pretensión de ser, nuestro conocimiento le quita el control de la verdad a la comunidad liberal de intelectuales y la pone en manos de autoridades políticas centrales. Y eso es antiliberal. El liberalismo intelectual no es mayoritarismo intelectual o igualitarismo intelectual. Tú no tienes derecho al conocimiento, ya sea porque el 51% del público está de acuerdo contigo, o porque tu grupo fue históricamente dejado de lado o minusvalorado en algún sentido. Tú tienes derecho al conocimiento solo en la medida en que tu opinión sigue siendo válida después de una exposición prolongada a pruebas públicas devastadoras, destructivas. Ahora bien, es cierto que cuando hablamos de que el conocimiento es un consenso científico, estamos hablando de una mayoría de científicos, es decir, un grupo de personas. Pero no estamos hablando de una mera mayoría. Para que una teoría entre en un libro de texto como conocimiento, no necesita la unanimidad del asentimiento de los revisores, es decir, del grupo de científicos. Lo que necesita de una manera mucho más importante es que supere las exigencias que se le imponen a todos aquellos conocimientos que aspiran a ser conocimientos. Además, solo después de que una idea ha sobrevivido a la comprobación merece respeto. No hace mucho oí a un activista decir
en una reunión pública que su público merecía al menos un mínimo de respeto. El público le dio un gran aplauso, evidentemente, menuda frase más populista, pero ella y ellos lo estaban entendiendo al revés. El respeto era lo máximo, no lo mínimo que podía haber exigido por su opinión, excepto en la medida en que una opinión se gana sus medallas en el juego de la ciencia, no tiene derecho a ningún respeto. Este punto es importante porque la respetabilidad es la moneda en la que la ciencia liberal recompensa las ideas que son debidamente puestas a prueba y pasan la prueba. Por eso es tan importante que los creacionistas y los observadores de ovnis y alienígenas y demás, además de afrocentristas radicales y supremacistas blancos y todo lo que queráis meter en este grupo, tengan todo el derecho a hablar. Pero ningún derecho a que sus opiniones sean respetadas. Que hablen, que digan lo que quieran. Pero no tenemos que aceptarlas. Los sistemas liberales, aunque están lejos de ser perfectos, tienen al menos dos grandes ventajas. Pueden canalizar el conflicto en lugar de eliminarlo y dan cierto grado de protección contra el abuso administrado de manera central. El sistema intelectual liberal no es una excepción. Causa dolor a las personas cuyos puntos de vista son criticados y aún más a aquellos cuyos puntos de vista no se comprueban y por lo tanto son rechazados. Pero hay dos consuelos importantes. Primero, nadie puede dirigir el sistema en su propio beneficio o permanecer en el cargo por mucho tiempo. Los que son criticados pueden dar lo mejor de sí mismos. Segundo, los libros nunca se cierran y el juego nunca termina. A veces las ideas rechazadas, por ejemplo la deriva continental, hacen regresos sensacionales al corpus de conocimiento. Y por todo eso, si queremos jugar al juego del conocimiento, debemos jugar con unas reglas fijas, inmutables y sobre todo exigentes, aunque provoquen daño, aunque provoquen violencia, aunque uno se sienta que no están respetando su idea totalmente legítima a la hora de ser expresada, de que, bueno, quiere que se construyan unas buenas pistas de aterrizaje para los ovnis que llegan cada noche. Y después de ver el aterrizaje de estas naves espaciales llegadas del despiporre de las creencias del ser humano, podemos afirmar que en la actualidad la gran línea divisoria entre los seres humanos ya no es tanto la raza o la religión. Tampoco es tan importante que alguien sea culto o alfabeto. Todas esas personas, en mayor o menor medida, en el fondo son muy similares a la hora de discurrir. Lo que divide a los seres humanos y los convierte en criaturas altamente diferenciadas, como podrían ser los Australopithecus y los Homo sapiens, no es otra cosa que el saber científico. Entonces es cuando las personas viven de verdad en universos diferentes, entre los que saben ciencia y los que ignoran ciencia. Las personas acientíficas, las que carecen de los instrumentos y el saber acumulado de las ciencias naturales, como la física, la química y la biología, son, como describe Edward O. Wilson, seres humanos atrapados en una prisión cognitiva. Son como peces inteligentes que nacen en un estanque profundo y oscuro, curiosos e inquietos, deseando salir. Inventan ingeniosas especulaciones y mitos sobre el origen de las aguas que los confinan, del sol y las estrellas que hay arriba, y del significado de su propia existencia. Pero se equivocan, siempre se equivocan, porque el mundo es demasiado ajeno a la experiencia ordinaria para ser siquiera imaginado. La ciencia no es una filosofía ni un sistema de creencias. Es una combinación de operaciones mentales que se adquiere por hábito, nunca por herencia genética. La ciencia no es algo natural. Es una construcción humana que va más allá de nuestros sentidos y que desafía continuamente lo que creemos saber sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Porque el ser humano, vamos a decirlo claro, es medio ciego, medio sordo y medio tonto. Porque con esas condiciones tuvo suficiente para sobrevivir, reproducirse y permitir que los hijos hereden esas características tan limitadas, aunque suficientes para seguir adelante. Dicho de otra manera, si algún día
nos visitaran seres extraterrestres inteligentes, si algún día de verdad aterrizaran platillos volantes en esa pista que hemos construido para las mentes más científicas, no sabemos si les gustarán las obras de Shakespeare o la música de Mozart. Probablemente les parecerá una cacofonía como a nosotros su arte alien. Lo que sí sabemos con seguridad es que si esos extraterrestres tienen, por ejemplo, energía nuclear y naves espaciales, habrán descubierto exactamente las mismas leyes que nosotros. La física de cualquier ser inteligente de cualquier planeta del universo podría traducirse isomórficamente, punto por punto, de conjunto a punto y de punto a conjunto, en una notación humana. La ciencia, entonces, nos convierte en criaturas universales.